Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado estos primeros días? Bueno, ya ni tan primeros, ya estamos a la segunda quincena del mes y del año. Pues bienvenidos todos. Saludos a los socios y residentes de Yucatán Country Club. Gracias al Yucatán Country Club por estas oportunidades. Gracias a ustedes por mirarnos cada lunes constantemente. Ya vamos para 3 años de esas transmisiones que han hecho ustedes suya. Eso siempre lo digo porque es la verdad, ¿no? Saludos a toda la República Mexicana. Nos han mandado saludos de muchos estados. Nos han mandado saludos del estado de Guerrero, de Puebla. Nos han mandado saludos de Guadalajara, de Michoacán. Nos han mandado muchos saludos también del centro de México, San Luis Potosí, mis amigos de San Luis Potosí. En fin, de todos. Del norte, Monterrey. Monterrey también siempre está presente. Chihuahua, también muchos saludos. Baja California. En fin, todos los que nos miran, tanto dentro como fuera de la República Mexicana, es un gusto saludarles y que les ha interesado la historia en todas sus fases, ¿no? En sus fases políticas, sociales, inclusive hasta económicas, ¿no? Y también personajes que merecen ser contados, merece saber un poco de ellos, porque de alguna manera influyeron en la participación de las, de las circunstancias que marcaron nuestro destino y nuestra historia. Pues bien, pues seguimos con nuestro tema de las mujeres que forjaron el segundo imperio mexicano, o sea, el imperio Maximiliano. Y os voy a tocar una muy poco conocida. Tan poco conocida que hay poco de ella realmente y que hay mucha tradición oral, mucha leyenda y poca documentación. Sin embargo, por la importancia que tuvo esta mujer y sobre todo en la que pudo tener, más que nada pudo tener, pues se me ocurrió contarles esta historia, que muy probablemente ustedes hayan escuchado, sobre todo si alguien me ve del estado de Morelos, seguramente que no me dejará mentir. Un personaje muy importante del imperio, pero no importante políticamente, es importante personalmente para Maximiliano, quizás de lo más importante, y podríamos llamarle más importante que la política para Maximiliano. Esta mujer, según la tradición oral, según la historia oral y alguno que otro documento del propio Maximiliano, se llamaba Concepción Sedano, conocida como la India Bonita. ¿Y quién era esta mujer? Muchos autores dicen que no se llamaba Concepción, que se llamaba Margarita Sedano. En fin, sea como sea, la tradición oral mayoritaria habla de que se llamaba Concepción, Conchita Sedano. ¿Y quién era? Vamos a ver quién era. De lo poco que sabemos, y hay que ir armando como un rompecabezas de la historia, eso es lo fascinante de la investigación, la interpretación histórica, que podemos ir armando el rompecabezas en base a lo que tenemos, irlo armando, y ya poder decir, bueno, esto debió ser así. Bueno, Concepción Sedano era aparentemente una indígena, una mujer de raza indígena, o tal vez una mestiza con muchos rasgos indígenas. Quiero pensar que algo así como la Malinche, probablemente. Pero ¿qué tuvo que ver ella con el imperio? Era hija de un señor que muchos llaman Manuel, que debió haber sido Manuel Sedano, que era el jardinero. ¿Jardinero de quién? De Maximiliano. Aquí viene la cosa. Y vamos a comentar. Maximiliano, como ustedes saben, fue un individuo que cuando llegó a México y fue conocido por las damas de acá, pues todas se morían por él. O sea, sin ser clasistas, pero lo comparaban con Juárez, físicamente hablando, y de plano, pues sí, para la imagen mexicana, sobre todo de cierta estatus social, pues Maximiliano era un tipo
alto, rubio, de ojos azules, de una barba amarilla, sí, una barba rubia, ojos penetrantes, quizá un poco calvo, pero eso es lo que menos importa. Y obviamente, pues tuvo muchas aventuras con un montonal de niñas anónimas mexicanas. No sé cuántos hijos habrá dejado regado, no lo sabemos. Pero con esta en especial, que es con la que sí sabemos y tiene nombre y tiene cara, hay toda una historia que también parece sacada de un cuento de Andersen o de Grimm, pero que es interesante conocer. Esta niña era la hija de su jardinero, pero no del jardinero de Chapultepec, donde vivía Maximiliano, no. Maximiliano le gustaba mucho la vida natural. O sea, natural no me refiero a que estén desnudo todo el tiempo, ¿no? No me refiero a eso, no a Dan y Eva, ¿no? La vida de la naturaleza. Así como hoy en día está de moda vivir en el campo, estar en contacto con la naturaleza, jardines, árboles. Maximiliano era de ese estilo. De hecho, los que me hicieron el honor de tomar o de ver los talleres que dimos cuando vimos el Imperio Maximiliano, me parece que toqué algo de esto. Desde Europa, Maximiliano era un soñador y un naturalista. Recuerden que por eso hizo o mandó construir el castillo de Miramar, que miraba al Adriático, porque le gustaba embelezarse con el mar. Y tenía, y como era marino, cruzaba y se metía a las islas que están por allá o a la tierra enfrente con mucha naturaleza. Y ahí se pasaba todo el día. Contrató a un maestro, a un entomólogo, que todo el mundo sabe, se llamaba el doctor Billy Meck, que inclusive trajo hasta México. Era un alemán que le decía a Maximiliano cuáles eran los insectos, el nombre de las mariposas, el nombre de las aves, el nombre de todo eso. Y no era raro ver a Maximiliano en el mismo Chapultepec vestido de un traje de charro, chinaco, como le decían en esa época, que le encantaba a él vestirse así, y con su red para cazar mariposas, porque eso hacía en Europa. Coleccionaba, le gustaba eso. Cuando llegó a México, por eso se fue a Chapultepec, porque la idea no era que viviera ahí, la idea era que viviera en el Palacio Nacional, pero le gustó porque estaba más en la naturaleza, el bosque. Hasta hoy en día el bosque de Chapultepec es un pulmón de la Ciudad de México. Le gustó estar ahí. Pero además inspeccionó los alrededores. Y los alrededores de la Ciudad de México, pues ustedes saben, hasta hoy se encuentra con lo que hoy se conocemos como el estado de Morelos. Y está Cuernavaca. Y ahí conoció un clima impresionante que le encantó. Y una flora que le fascinó. Y decidió hacerse ahí una chocita, una casa, a la que le puso por nombre el Olindo, que al principio iba con Carlota, después ya no, iba solo. Muchos dicen que ese Olindo era una pequeña casa de adobe, pequeña, era una cabaña, porque a él le gustaba estar así. Y hablan de que ese Olindo no es otra cosa más que el Jardín Borda. Sea como sea, le gustó Cuernavaca, le gustó la flora y pasaba temporadas ahí, viviendo ahí. Obviamente, como lo que le gustaba más que nada era la naturaleza, los jardines, pues contrató de por ahí a un jardinero, que era este señor Sedán, que sabía mucho de eso. Y mientras Maximiliano se iba a México, disque a gobernar, porque no gobernaba nada, eso ya lo sabemos, pues Garnero se quedaba a atender las plantas de Maximiliano, a ver a sus mariposas y todo lo demás, y una especie de velador. Pero obviamente, como ustedes saben, los veladores por lo general llevan a su familia. Y no sabemos de la esposa, pero sabemos de la hija. Una niñita de 17 años, otra de 17 eran ustedes. Pues Pepita la Peña también, tengan en cuenta, como les he dicho también la vez pasada, que hay que tomar en cuenta que en esa época se buscaba a maridos o a hombres que te llevaran bastante la edad,
porque la mujer tenía otra mentalidad. La mujer no chambeaba. Era en un casi, en un 99% dependiente del marido. Lo que buscaba era que saliera de la protección del papá para entrar a la protección del marido. Entonces, un chiquito de la misma edad que ella no le iba a proteger. Entonces buscaban un hombre grande que fungiera como marido y padre al mismo tiempo. O sea, que para ese entonces no tenía nada de raro una niña de 17 con un hombre de 50. Hoy en día, ¡pederastía! O sea, la cosa ya cambió. Pero en ese momento no. Entonces, por eso ven ustedes que como que le llevaba tanto, que Juan le llevaba Margarita más, que igual se casó de 17 maneras y él tenía 37, porque era lo normal. Era lo normal. Lo anormal era que se casaran dos iguales. Uno tuviera 20, otro tuviera 21. Eso sí ya estaba normal. Se llevaban bastante. Entonces, no hay que escandalizarse porque, bueno, tenemos la mente de hoy, del siglo XXI, pero hay que tratar de retroceder en el tiempo y que en ese momento no se veía mal eso. Bueno, esta niña, pues se dice, porque el propio Maximiliano así la describe, es una carta a Maximiliano y lo digo, ¿y a quién se la escribió? No, a ver. Maximiliano era un romántico, eso sí lo era, y lo hemos comentado alguna vez. Y le gustaba escribir poemas, versos, frases. Bueno, tenía una muy famosa que decía, el miedo y el amor son las ruedas que mueven al mundo. Se le ocurría y lo ponía. Y entre esos escritos que tiene Maximiliano, aparece uno que aunque no dice nombre, sí habla de Cuernavaca, sí habla que es la hija de su jardinero, y dice que es una niña de raza indígena que le ha robado el corazón y que le da la pasión que él no tenía. Y lo dice, porque yo me siento muy solo y ella me alegra el corazón. Muy solo, pero no tenía Carlota. También hemos alguna vez tocado ese tema. Y sabemos que no había una muy buena relación con Carlota y que Maximiliano por algún motivo la repudiaba. Pero ahí estaba. Entonces, un buen día, de los que iba a pasar 2 o 3 días allá con el doctor Billy Meck para ver las mariposas, las flores, todo, estaba la niña esta ahí. Y para que Maximiliano lo escribiera en un pensamiento, es que le impactó. Le impactó quizá más que todas esas niñitas bien que cada noche sus ministros mexicanos, conservadores, le metían a su cama. Y él pues disfrutaba, como hombre disfrutaba, pero hasta ahí, pero de esta, todo parece indicar que se enamoró, de esta indígena, de Conchita se enamoró. Perdió la razón, al grado tal que Joaquín Velázquez de León, al escribir sus memorias, él decía que durante ciertas temporadas Maximiliano le encargaba a él, de su tratado particular, e inclusive al doctor Bosch, de que a las 2, 3 de la mañana estuviera listo un carruaje veloz, no el imperial, un carruaje tranquilo, veloz, ¿okay? Porque iba a salir rumbo a Cuernavaca, quería ver el amanecer en Cuernavaca. Al principio nadie sospechó, quería ver el amanecer, sí. Pero empiezan a sospechar cuando empieza Maximiliano, en secreto, a meter en el carruaje botellas de vino. Llevaba vino. Y llegaba a Cuernavaca, si salía como a la 1, llegaba como a las 7 o 8, y se dieron cuenta que lo que iba era a estar con Conchita. Y va a haber un romance del cual no tenemos más que hacernos una imaginación de cómo habrá sido, porque fue un romance, no fue nada más una calentura como diríamos hoy en día, fue un romance donde Maximiliano se enamoró de esta niña. ¿Y cómo era? También tenemos que ver la imaginación.
Que hay un cuadro que se encuentra allá donde está Maximiliano a caballo y atrás aparece ella entre las flores y se le ve muy parecida a doña Marina. Pues sí, pues sí. Y todo el mundo dice que es ella, que muy probablemente lo sea. Así es, hay un cuadro muy famoso que pueden ustedes buscar en internet. Nada más que ese cuadro se pintó hasta 1930. O sea, que la persona que lo pintó no pudo conocer a Conchita. Se tuvo que basar meramente en la única descripción que el propio Maximiliano hizo. Una mujer indígena de 17 años que le ha robado su corazón. El hecho es que vive momentos felices con este romance. Carlota empieza a sospechar, porque además Carlota sabía de las infidelidades de Maximiliano. No con... pero las había entre comillas tolerado, porque a fin de cuentas eran aventuras. Pero en este caso, ya no era simplemente una aventura, porque ya era constante. Se iba a temporadas a Cuernavaca, se iba. Y ahí estaba con esta niña. 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 Y hasta que la Vox Populi dice que un buen día la niña resultó embarazada. Se embarazó de Maximiliano. Nunca lo vamos a saber. Porque, ¿cómo? ¿Desde cuándo empezó Maximiliano a visitar Cuernavaca? Maximiliano llega a México en 1864 y empieza sus salidas ya así constantes un año después, como para 1865-1866. Por lo tanto, es muy probable que el niño o Conchita haya sido embarazado en 1867. Ahí vamos a ver de dónde sacamos esta fecha. Esta se los voy a comentar. Toda la gente habló y comentó que era hijo de Conchita Sedano y de Maximiliano. Porque además se parecía. Era blanco, rubio, nada moreno. No hay datos que Conchita hablara, o sea, Conchita ante la historia es muda. No dice nada. No hay cosas que haya dicho Conchita. O al menos no están escritas. Por tanto, no digo si eso no es. Simplemente el niño nace. Pero fíjese muy bien. Si el niño nace a finales de 1866 o en 1867 a principios, estamos hablando de la debacle del imperio. Estamos hablando de que el imperio está cayendo. Napoleón empieza a retirar sus tropas en el verano de 1866. Carlota se va a Europa en junio del 66. Y este niño aparentemente nace en febrero o marzo del 67. O sea, en pleno momento del caos de Maximiliano. Maximiliano supo que nació el niño, tal vez sí. Supo que estaba embarazada, es probable que sí. Ahora la pregunta es, ¿era de Maximiliano? ¿Conchita tenía un novio que no fuera Maximiliano? No lo sabemos, como les digo, es muda. No lo sabemos. La tradición dice que sí era de Maximiliano. Pero Maximiliano no pudo responder de él. De ser así, y vamos a hacer un juego, y haber triunfado el imperio, ese niño era el heredero al trono. Y otra hubiera sido la historia. Pero no fue así. Por eso tanto misterio hay en todo esto. Debido al momento en que nace este niño, Maximiliano está en otra onda ya, porque el imperio se está desmoronando. Y este niño, ¿sabemos cómo se llamaba? Sí. Julián. Julián Sedano. Ese es el nombre en su fe de bautizo. Julián Sedano, hijo de Concepción. O sea, que aunque hay mucha historia novelada, mucha leyenda, Concepción Sedano existió.
y fue la hija del jardinero de Maximiliano. O sea, y fue amante de Maximiliano. Ahora, ¿dónde empieza ya la duda? En el hijo. ¿Era hijo de Maximiliano o era hijo de otra persona? Es algo que no vamos a poder saber. ¿Qué pasa cuando cae el imperio? Cuando Maximiliano es capturado en Querétaro. ¿Qué pasa con Conchita? Y con su jardinero, y con su papá y con el niño. No lo podemos saber, pero podemos deducirlo. Vamos a hacer una interpretación. Es obvio que al caer Maximiliano, todo acababa para ellos. Entonces la niña agarra al niño y seguramente se metieron a algún pobladito donde vivían. A fin de cuentas, ¿quién nos iba a conocer? Eran indígenas y ya. Maximiliano es fusilado. Y aparentemente aquí se acabó la historia de amor, pero no. El niño crece y hay datos de él, hay más datos de él que de la India Bonita. El niño aparentemente es apadrinado por un cura de un pueblo cercano a Cuernavaca o al mismo a la misma Ciudad de México, y se llama Julián Sedano. Y con sus ahorritos logra que este niño Julián Sedano, o sea, que debe haber conocido, el cura debe haber conocido a Conchita muy probablemente, y probablemente tenía el secreto de confesión de ella, pero eso no se va a saber nunca. Lo va a mandar a estudiar fuera. Y estudia en Estados Unidos, de ahí cruza a Europa, y va a ser un personaje muy culto. Entre 1867, que él nace, y para el siglo XX, este muchacho tendría ya como unos 40 años más o menos, 40, 50, sabía muchos idiomas, y vivía en Europa. Según se dice, y según así regados hay datos. No sabemos cómo, pero le toca a él en Europa la Primera Guerra Mundial. Y no sabemos cómo adquiere la nacionalidad francesa. Tampoco lo sabemos. Y no sabemos cómo se relaciona con una espía que resultó ser doble espía de la Primera Guerra Mundial, la famosa Mata Hari. Y cuando Mata Hari es descubierta y es capturada y fusilada, al hacer la investigación sale el nombre de él. Y entonces lo agarran los aliados, lo acusan también de espionaje, y es acá cuando sale toda su historia. Y él dice que nació en 1867. Él dice que se llama Julián Sedano. Nunca dijo que era hijo de Maximiliano, pero que se parecía. Que era hijo de unos indígenas, aunque los indígenas no tenían nada. Es lo que más tenemos. El documento donde se le juzgó en Francia como traidor. Y si era o no era hijo de Maximiliano, corre la misma suerte que Mata Hari. Lo fusilan. Y ahí se pierde todo. El rastro de la India Bonita se pierde. Se pierde el rastro de la familia Sedano. Y él olvidado en la historia. No sabemos si realmente era o no era hijo de Maximiliano. Esto ocurre en 1917. Pero 20 años después, pero parece una novela, 20 años después, ocurre algo muy interesante. En 1927 llega un embajador norteamericano a México, que seguramente ustedes han de hablar de él, el famoso doctor Dwight Morrow, el famoso embajador Morrow, muy amigo de Plutarco Elías Calles, y que para muchos
llegó un momento dado en que él manejó a Calles los últimos años del gobierno de Calles. Y Morrow, que estuvo 3 años acá, del 27 al 30, Morrow se enamoró de México. Pero más que nada, de la cultura mexicana. Se enamoró gruesamente. Conoce a Diego Rivera, con el que iba a almorzar. Y le va a encargar a Diego Rivera muchos cuadros para que haga. Y aquí viene Diego Rivera, que despotricó siempre contra Estados Unidos, que despotricó siempre contra el capitalismo, contratado por un gringo para exponer sus murales y cosas en Estados Unidos. Las contradicciones de ciertos personajes, sobre todo de corte radical. Conoce a muchos personajes a los que él, de su propio dinero, va a apoyar. ¿Y qué tiene que ver esto con la India Bonita? Ahorita van a ver. Entonces, Dwight Morrow se enamora de todo esto. De todo. Por cierto, la hija de Morrow, no me acuerdo, creo que Ana, se llama Ann Morrow, me parece, estaba casada con el famoso aviador Charles Lindbergh. El nieto de Morrow fue aquel niño que secuestraron y que, pues, si no lo mataron, al menos se murió en el secuestro del aviador Charles Lindbergh, el primer piloto que cruzó el Océano Atlántico en un vuelo completito. Ustedes se acordarán de ese acontecimiento trágico donde secuestraron al hijo de Lindbergh y el nieto de Morrow para pedir un rescate, pero pues cuando pagaron el rescate, al niño lo vieron muerto. Aparentemente se les cayó. Era un bebé. Una tragedia. Bueno, pero volvemos a la India Bonita. Entonces, Charles Morrow, Dwight Morrow, se enamora de México y visita Cuernavaca. Y escucha esta historia que yo les he contado. Y conoce las ruinas de Olindo. Olindo, no Lolindo, sino Olindo. O Borla, como quieran llamarle. Y se le ocurre remodelarlo con su propia cuenta, porque era una quinta histórica. Es interesante ver cómo hasta los norteamericanos no condenaron cultural históricamente el imperio de Maximiliano, en ese sentido, políticamente tal vez, pero no tanto que un gringo lo va a remodelar esto para que se conozca esta historia, y lo va a remodelar. Inclusive va a hacer una especie de hotel que ya no es de los Morros, o sea, ya lo vendieron, y un restaurante que se va a llamar, y se llama porque todavía está allá, bueno, estaba hasta antes de la pandemia, enfrente a lo que era la Quinta del Olvido, no el Olvido, pero en el Olindo, la India Bonita, una especie de restaurant bar que está dentro del hotel, que fue de Morrow. Ya luego, cuando Morrow murió en 1931, ya la familia pues ya no le interesó estar en México y lo vendieron, porque Morrow murió poquito tiempo después de esto, en 1931. Pues fue Morrow el que al remodelar la quinta, contrata a este pintor cuyo nombre no recuerdo, para que hiciera un cuadro de Maximiliano, para ponerlo ahí para que sepa la gente que allá vivió Maximiliano un tiempo, montado a caballo, que es ese famoso cuadro en donde se pinta atrás de Maximiliano. Y salieron como de las flores una figura que no se ve claramente, pero que, bueno, se ve que es una indígena de pelo largo, muy amalinchada, o sea, muy parecida a la Malinche, o sea, que el pintor se basó en la Malinche, tenía que basarse en alguien, nadie había, o sea, no hay un cuadro de Conchita, y lo único es la descripción, repito, de Maximiliano. Pues obviamente la pintaron muy similar a Doña Marina, y la ponen ahí. Ese cuadro todavía está ahí, el original. Y es entonces cuando empieza a salir otra vez la historia, y es cuando se vuelve una tradición oral de lo que había pasado en ese lugar.
Concluyendo, Maximiliano vivió en Cuernavaca, sí. ¿Tuvo un amante indígena? Sí. ¿Tuvo un hijo con esa amante? No lo sabemos. Esa es la pregunta dudosa. No lo sabemos. ¿Conchita tuvo un hijo? La Vox Populi de ahí cuentan que sus abuelos, que le contaron el abuelo del abuelo del abuelo, que Conchita se embarazó. Y todo el mundo decía que era de Maximiliano. Pero fuera de esta tradición oral que ha pasado ya más de 5 generaciones o 6, no hay una prueba de que ese Julián Sedán, fusilado por espía, involucrado con Matajari, haya sido realmente hijo de Maximiliano. Pero yo les invito a que si ustedes están en México o en Cuernavaca o vayan por allá, visiten ese restaurante, se llama La India Bonita, me van a ver y les van a contar muchas historias, muchas leyendas de lo que aquí pasó. Pues esta fue la tercera dama más importante para el imperio. Y digo para el imperio porque Maximiliano la quiso y la quiso muchísimo. La mayoría de los autores opina que Maximiliano solo se enamoró 2 veces. Uno de María Amelia de Portugal, que murió de tuberculosis antes de que casara con Carlota, y posteriormente de esta indígena. No hay en lo que se ha escrito, y vaya que se ha derramado mucha tinta sobre esta parte del imperio, alguna mujer tan cercana a Maximiliano en el sentido de amor y pasión como fue María Amelia en su momento de juventud, de muchacho, vaya, y luego Concepción Sedano. Para muchos que admiran a Carlota, y tienen toda la razón de admirarla, Carlota no fue el amor de Maximiliano. En apariencia nunca la quiso como mujer. Quizá la respetó, la quería como compañera, pero hasta ahí. Pero, para aclarar estas cosas, la próxima semana hablaremos de Carlota. No de la Carlota del imperio, sino más bien de la Carlota que influyó con Maximiliano para venir a México. Pero eso lo veremos la próxima semana. Muy bien, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Que tengan un excelente inicio de semana. Y ya la próxima semana, pues ya es el último lunes de enero. ¿Okay? Qué rápido pasa el tiempo para poder seguir platicando con ustedes de historia. Felicidades, nos vemos la próxima semana.